Te levanté del polvo para hacerte gobernar a mi pueblo Israel, pero tú seguiste el mal ejemplo de Jeroboam. ¿Quién es este personaje? ¿Y qué nos puede enseñar acerca de olvidar el propósito de vida? Vamos a descubrirlo juntos en Primera de Reyes, capítulo 16. Qué gusto saludarte esta mañana, bienvenido. Si te estás uniendo a este plan, solamente decirte un pequeño detalle. Nuestra meta no es que nos escuches, nuestra meta es que tú abras la Biblia y si quieres estudiamos juntos, pero si no, abre la Biblia tú solito delante de Dios y con oración deja que la Biblia hable a tu corazón. El Señor quiere hablarte, el Señor te conoce, sabe tus necesidades. ¿Sale? Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy, nuevamente, seguimos con la lista de reyes, pero en este caso solo hablaremos de los reyes del norte. Este capítulo solo habla de los reyes de Israel. Acuérdate, desde ayer, antier en adelante, Israel ya no se define todo el territorio, sino solamente el norte. El sur se le llama Judá, ¿sale? Para que no nos enredemos. Muy bien, versículo número 1. Vino palabra de Jehová a través de Jehú, que era hijo de Hanani, contra Baasa. Hanani era un profeta en Judá, pero también su hijo fue llamado para ser profeta, Jehú, y este va a profetizar en Israel. Jehú va a tener una vida muy larga, porque lo vamos a seguir escuchando más adelante contra otros reyes. ¿Cuál era el reproche contra Baasa? Que por cierto fue el último rey que estudiamos ayer. Bueno, se le dice, yo te levanté del polvo, te puse por príncipe sobre mi pueblo. Baasa no venía de la realeza, no venía tampoco del grupo selecto del rey. No, Baasa se había levantado de la pobreza, de las clases pobres, y recibió el privilegio de llegar a ser el príncipe de Israel. Mis amigos, se le olvidó de dónde salió. Y eso nos sucede a todos, nos puede pasar. Es tan fácil que olvidemos de dónde venimos. ¿Y cuál es el problema? Es que cuando nos olvidamos de dónde venimos, el orgullo, el egoísmo se nos suben a la cabeza y a veces terminamos siendo lo que no deberíamos haber llegado a ser. ¿De dónde saliste? ¿De dónde te trajo el Señor? ¿A dónde te puso? ¿Y para qué te puso? ¿Te acuerdas cuando llegaste a esos lugares que le prometiste a Dios ser fiel, esforzarte, consumirte para hacerlo mejor? ¿Te acuerdas cuando le pediste un trabajo, cuando le pediste una familia, cuando le pediste que se realizara ese proyecto que era tu sueño? Ahora, cuando llegamos ahí, muchas veces nos olvidamos. Muchas veces ese fuego que nos quemaba por cumplir la palabra de Dios se nos olvida. Amigos, esta mañana el Señor te dice, te saqué de un lugar y te puse en otro porque tenías allí un propósito, porque tenías algo que hacer. Recuerda, hazlo. Te estoy dando esa oportunidad especial. Muy bien, pues a Baasa se le olvidó. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, aunque él fue el instrumento que acabó con la familia de Jeroboam, él hizo lo mismo que Jeroboam. Llevó al pueblo a la maldad, al pecado, hizo cosas terribles, pero algo que quiero que no se te olvide. Hizo pecar al pueblo de Israel. Versículo 2. No solamente pecaba él, sino buscó la manera de llevar a todos a hacer lo malo. Y ojo con esto, así siempre ha existido gente. No solamente le interesa o le gusta meterse en el pecado, en los problemas, perdón, sino que busca la manera de hacer caer a otros, de dañar a otros y que otros sufran. Perdón. Lo que quiero decir es que debes cuidar a tus hijos, es que debes cuidar a tu familia, cuida a tu cónyuge, porque hay gente que tiene envidia, hay gente que no le gusta que otros sean felices e intencionalmente busca dañar. Y eso es lo que hizo Baasa. Se le dijo, porque hiciste todo esto, toda tu familia, así como le pasó a Jeroboam, te va a pasar a ti. Todos van a morir. Ve el versículo número 4, se le dijo igual a Jeroboam, todos van a morir. ¿Y qué pasó? Bueno, él murió, tuvo un reinado más o menos grande, pero vino su hijo, versículo número 8. Aquí comenzó a reinar Ela. Aunque ellos ya tenían esta profecía de que iban a ser exterminados todos, pues él comenzó a reinar. Poquito, solamente 2 años. Igual usó estos 2 años para hacer lo malo,
Un dato interesante es que estaban en Tirsa. Tirsa fue la ciudad en la que comenzaron a reinar los reyes de Israel en el norte. ¿Qué sucedió? Pues un día Zimri, el siervo de Ela, se levantó y encontró a Ela tomando, bebiendo, borracho, y lo mató. Recordemos que en la Biblia siempre se reprueba la embriaguez, el vino, se reprueba. Y en este caso, él, en vez de estar con su ejército, que estaban conquistando una ciudad allá lejos, él estaba borracho. Y es lo que regularmente pasa con personas que caen en adicciones. Olvidan sus responsabilidades y son un problema para su familia. Lo mismo, lo de ahora es lo de siempre. Pero Zimri no le fue muy bien. Zimri, versículo número 11, estaba tan celoso de llegar a ser el mero rey que mató a todos, de acuerdo a la profecía. Mató a todo varón, a los parientes, hasta los amigos de Ela y de Baasa. Amigos, cuando la gente quiere poder, hace cosas que ni te lo imaginas. Ojo, también hay personas que buscan siempre tener, que buscan y no les interesa pasar sobre lo que tenga que pasar para llegar a tener. Ojo con esto, en la vida los encontramos y cuando identificas esta clase de personas, uno debe tener mucho cuidado. Pero bueno, no termina ahí la historia. Zimri, ya que había matado a todos, se sienta en el reino. ¿Cuánto le duró? Poquito. Versículo 15. En estos días hemos estado leyendo. Mis amigos, el que tiene deseos de poder, el que tiene deseos de llegar a tener algo y pasa encima de la gente, regularmente pronto le va mal. Pronto alguien va a venir a hacerle lo mismo. Y eso es lo que le pasó, versículo 15, a Zimri. Solamente estuvo 7 días en Tirsa. Cuando el ejército, que por cierto estaba peleando en Gibetón, se enteró de que se había levantado Zimri, ellos dijeron, a nosotros a Zimri no nos interesa. Nosotros queremos poner a nuestro general como el rey. Y entonces lo ponen. Este se llama Omri. Entonces Omri regresa, sitia la ciudad de Tirsa, y Zimri, cuando vio que estaba perdido, fíjate, se metió al palacio, le prendió fuego y ahí se mató él. Hay gente que se siente muy valiente, pero cuando ve las cosas difíciles nos damos cuenta que es cobardía lo que hay en su corazón. Se suicidó, se prendió fuego y allí murió. 7 días le duró. Pero bueno, quedó Omri, el mero general del ejército. Pero también Omri no tenía todo el apoyo del pueblo. Una parte del pueblo estaba apoyando a una persona que se llamaba Tibni, versículo 21. Entonces, durante 5 años, Tibni y Omri estuvieron allí peleando hasta que después de 5 años Tibni murió. Se queda Omri y Omri se le plantea una situación complicada. El palacio está quemado. Tirsa es una ciudad complicada para gobernar. Entonces, versículo número 24, él dice, hagamos algo. Compró un monte, es un pequeño monte, unos 150 metros de altura. Tiene una altura buena porque se puede subir y bajar fácil, a eso me refiero, que se puede subir fácil, pero también tiene una altura que podrías hacer una ciudad allí y ser un lugar que se podría defender bien esa ciudad. Se la compra a un personaje que se llamaba Semer y por eso a esa ciudad se le puso Samaria. Subráyalo, versículo 23 y 24, Samaria llegará a ser una ciudad muy importante. Será la capital del reino del norte y también pues la vamos a estar escuchando hasta los tiempos de Jesús. Acuérdate, los samaritanos, ¿te acuerdas? Aquí comenzó. Omri la compró porque el palacio estaba todo quemado y ya no era bueno estar en esa ciudad, así que en Samaria. ¿Cuánto costó? Si quieres aprendértelo, 68 kilos de plata. Y ahí se levantó. De acuerdo a la historia, se dice que la ciudad de Samaria, en ese montecito, fue llegar a ser una ciudad muy difícil de conquistar por la altura que tenía y la forma en la que la hicieron para poder defenderse.
Bien, pues termina Omri, pasa igual, hizo lo malo, versículo 26, anduvo en todos los caminos de Jeroboam. ¿Por qué Jeroboam? Porque él fue el primero en meter la maldad y la idolatría. Él fue el primero, así que todos los reyes se van a comparar con él y cómo él fue el primero en hacer lo malo. Y amigos, aquí, qué terrible, si te das cuenta, el problema que tuvo el pueblo siempre fue la idolatría. Hacer ídolos con sus propias manos, de piedra, de madera, de yeso, y luego ponerlos allí en un altar y adorarlos. Ese es el problema de toda la vida y ese es el problema ahora. Muchas iglesias siguen teniendo, tú sabes, la iglesia más grande, la universal, la iglesia católica, tiene ese problema de la idolatría, de hacer imágenes y adorarlas. Bueno, eso sucedía desde hace mucho tiempo por algo importante, la educación. Aunque los abuelos hayan conocido a Jehová, pero los padres empezaron a adoptar el paganismo, empezaron a revolver Jehová con dioses ajenos y ya los nietos ya lo veían normal. Entonces, de una generación a otra se pasaba del verdadero conocimiento de Dios al conocimiento perverso del paganismo. Ya los nietos y los bisnietos decían, esto es normal. Por eso para nosotros se nos hace normal, porque tiene muchos siglos que se ha enseñado esto. Pero por eso estamos estudiando la Biblia y eso no es lo que Dios quiere. Así que Omri allí ya deja todo esto con Samaria, empieza a levantar cultos de idolatría, empieza a meter cada vez más maldad. Pero mis amigos, versículo 29, llegamos a la cumbre de la maldad, por lo menos hasta este momento, el rey Acab. Si tú has leído de la Biblia, sabes que este será uno de los mayores y perversos reyes de Israel. Hijo de Omri, ya vive en Samaria, él gobernó 22 años, versículo 30, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y subráyalo, versículo 30, más que todos los que reinaron antes que él. Él se dedicó a instruir a la gente, estos son tus dioses, este es Jehová representado. ¿Sabes por qué llueve? ¿Sabes por qué hay fertilidad? ¿Sabes por qué hay agua? ¿Sabes por qué hay buenas cosechas? Por estos dioses que yo te estoy haciendo. Y la gente empezó a creerlo, empezó a aceptarlo, y él empezó también, una palabra importante, a obligar para que lo hicieran. Y no solamente eso, el versículo 31 dice que se casó con una mujer que su padre era Ed-Baal, el rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Amigos, esto es lo peor que le pudo, bueno, así veníamos, esto es lo peor. Qué terrible. Si has comenzado con nosotros desde Génesis, te has dado cuenta cuánto costó llegar a la tierra prometida. Cuánto costó, cuánto tiempo para llegar a este lugar especial. Pero ahora estos reyes lo están tomando y están pervirtiendo. Se han olvidado de Jehová y han puesto ídolos, cultos paganos. Fíjate, la historia dice que este casamiento con esta mujer Jezabel, hija del rey de los sidonios, hasta fue bueno porque era estratégico. Se hicieron alianzas estratégicas, pero la Biblia lo que presenta es que fue el mayor momento de oscuridad espiritual. Esta mujer pagana, perversa, esta mujer hechicera, tendrá el objetivo de erradicar el conocimiento de Jehová y de poner a Baal como el centro. Fíjate, versículo 32 dice que hizo un templo de Baal y lo edificó allí en Samaria. Mis amigos, la idolatría, el olvidarnos de Jehová ha sido siempre el punto débil, Hoy no todos son dioses de piedra. Muchas veces los dioses pues son como la riqueza, el poder, las influencias, el conocimiento. Hay tantos dioses que ocupan el lugar de Jehová en nuestro corazón. ¿Cuál de estos reyes te pareció peor? ¿Cuál de ellos su vida te deja alguna enseñanza? ¿Cuál de estos reyes te parece que tuvo mayores privilegios? Pero sobre todo, ¿cuál de estos reyes te deja una enseñanza para tu corazón? Querido Padre,
Gracias porque tú no escondes estos momentos oscuros de la historia. Gracias porque tú no nos escondes y no nos dices que todo fue perfecto. Nos dejas claro que el ser humano es débil y cuando se deja caer en esa debilidad se convierte en un hombre perverso. Danos de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.